mensaje de parte del Señor para todos nosotros, incluida mi persona, pero que en esta tarde Dios nos va a hablar, nos va a recordar siempre su palabra, porque tenemos un Dios que habla. El Dios que tiene la iglesia del sur es diferente al Dios del mundo. La palabra declara que el Dios que tiene este mundo dice la Biblia que tiene boca y no les habla, tiene oído y no les oye. Pero el Dios que tiene la iglesia del sur es un Dios que tiene oído y no oye, y tiene boca y nos habla, tiene manos y nos acaricia, y tiene pies y camina con nosotros. Pero el Dios que tiene los del mundo, dice la Biblia, tiene manos y no la acaricia, qué pena, y tiene pies y no camina con ellos. Y dice la Biblia, termina diciendo, semejantes son aquellos hombres que lo hacen, ciegos, sin vida, inertes. Pero nosotros adoramos a un Dios que tiene vida. Ay, me he equivocado. El Dios que tenemos no es un Dios que tiene vida, un Dios que Él es la vida. Una cosa es tener y otra cosa es ser. Y el Dios que tiene la iglesia del sur no es un Dios que tiene vida, no. Él es la vida. Él puede dar vida porque Él es la vida. Gloria a Dios. Él es la vida. Él no tiene, Él es. Amén. 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 ¿Cuánto gritan aleluya? ¿Y cuánto alaban a este Dios tan grande y tan lleno de vida? ¡Santo! Dios que tiene vida. Él es la vida. Él es la vida. Él es el manantial de la vida. Gloria al Señor. Y tengo un mensajico que yo le voy a rogar a mi hermano Saúl que se va a preparar este salmo, pero te voy a dar el título del mensaje. El título del mensaje es el siguiente: no creamos que nuestros errores o que nuestras caídas o que nuestros tropiezos, e incluso aunque pequemos, eso no es más grande que la misericordia de Dios. Voy a volver a repetirte este título del mensaje. No crea yo, me voy a mencionar yo por mencionarme yo, no crea yo que mi caída, que mi error, que mi resbalo, incluso mi pecado que pueda cometer, no quiero pensar que eso sea más grande que la misericordia del Señor. Hoy tengo que decir que ni nuestro pecado, que ni nuestras caídas, que ni nuestros resbalones no es más grande que la misericordia del Señor. Porque la misericordia del Señor, dice la Biblia, es más grande que los cielos y su amor es más profundo que los mares. Tenemos un Dios tardo para la ira y grande misericordia. Este es el Dios que tiene la iglesia del sur, tardo para la ira, pero grande misericordia, aunque contra Él nos rebelemos, dice la palabra del Señor. Dice la Biblia, 70 veces cayera el justo, ¿qué hace el Señor? 70 veces Jehová lo perdonará, porque Él es amplio en misericordia. Y te voy a leer este Salmo 36, 5, pero después me lees el 10, ¿sabes? Primero me lees 36, 5, luego me lees luego el 10 y luego el 7. Sí, del mismo. Léeme primero el 36, 5, el Salmo. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Y tu fidelidad llega hasta las nubes. Mira lo que dice el verso 10. Extiende tu misericordia a los que te conocen. Extiende tu misericordia a los que te conocen. Y tu justicia a los restos del corazón. Y ahora mira lo que dice el verso 7, que esto es tremendo. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Sigue. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Por eso los hijos de los hombres se amparan debajo de tus alas. Tenemos un Dios muy grande. Dice, oh, cuán grande es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan debajo de tus alas. Tu misericordia llega hasta los cielos. Y qué bonita es la misericordia del Señor. Pero ahora vamos, eso te lo he encabezado para decirte que te voy a hablar un poquito de la misericordia que tiene el Señor. Pero nos vamos a ir a pasajes bíblicos en los cuales vamos a ver la misericordia de Dios en acción.
vamos a ir a pasajes bíblicos en los cuales vamos a ver la misericordia de Dios en acción. Y voy a entrar en el mensaje, no te lo voy a rodear. Y vamos a entrar en la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio, dice la palabra del Señor. Allí había unos listillos que llegaron a Jesús y le dijeron a Jesús: Maestro, la ley de Moisés manda apedrear a tales mujeres. Me llama algo la atención de Jesús. Jesús estaba allí escribiendo en la tierra. Aquellos hombres diciéndole que aquella mujer tenía que ser apedreada porque la ley de Moisés lo mandaba hacer. Pero como que Jesús no le prestaba atención a las palabras que ellos le estaban diciendo. Jesús dice en la Biblia que seguía escribiendo en el suelo. No me pregunten lo que escribió porque la Biblia no lo pone. No me pregunten lo que Jesús escribió en el suelo cuando aquellos hombres estaban diciendo que a tales mujeres la tenían que apedrear, porque las vuelvo a repetir, porque la Biblia no lo dice. Lo que Jesús en aquel momento escribió en el suelo. Bueno, y ellos seguían que tenían que apedrearla. Pero cuando terminaron todos de hablar, Jesús se levanta. Me llama la atención, esta escena es muy bonita. Cuando Jesús se levanta, se queda mirando a aquellos hombres y suelta unas palabras muy bonitas. Jesús dice: pues quien esté libre de pecado, que empiece a arrojar la primera piedra en contra de ella. Pero hay un detalle bíblico muy tremendo. Y se ve que cuando Jesús termina de pronunciar esas ciertas palabras, dice la palabra del Señor: y compusquidos por sus conciencias le reprendieron, para que me entienda. Dice, y su conciencia le reprendieron. Y dice la Biblia, desde el más joven, anoten bien, desde el más joven hasta el más anciano con el pelo lleno de cana, todos se fueron de aquel lugar. Todos se marcharon de aquel lugar. Y ahora entra la misericordia de Dios en acción y le dice a aquella mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Mujer, ¿dónde están los que te querían lanzar las piedras? ¿Dónde están? Dice Jesús, la palabra le dice: solamente he quedado yo. A gloria al Señor. Solamente he quedado yo. Él era el único, anoten bien, Él era el único que tenía poder y autoridad para condenar a aquella mujer en aquel mismo instante. Pero tiene que decir: la misericordia nació. No hay nadie. Yo tampoco te condeno. Pero si te digo: mujer, levántate y no lo hagas más, no peques más, te puedes marchar. Esa es la misericordia de Dios. Que aunque haga algo, siempre Dios te va a rodear de su misericordia. Y ahí vemos la misericordia de Dios en acción. No hay nadie. Yo tengo poder, tengo autoridad para condenarte, pero no lo voy a hacer. Porque mi misericordia te va a rodear. Te voy a perdonar. Lo digo, de paso lo digo, como dice el Papa, le voy a tirar. Así hay gente que va, en aquel momento estaba Jesús, pero hay gente que va a buscar de los pastores. Mira lo que ha hecho Menganico. Hay que tirarle las piedras, Mira, yo digo algo. Cuando vayamos a decidir a tirar una piedra, tengamos cuidado que la podemos tirar en nuestro propio tejado. Y Dios no nos ha mandado a tirar piedras. El único que puede tirar la piedra se llama Jesús. Él es el único que tiene poder y autoridad para hacer todas las cosas. Gloria al Señor. Aquellos estaban acusando a aquella mujer. Hay un acusador, ya todos lo sabemos. Hay un acusador que siempre nos está acusando, ¿sí o no? Es el demonio, que Dios le reprenda, que viene a acusarnos. Pero te voy a decir algo, como el hermano lo dijo el otro día. Hay algo que el demonio, aunque te acuse, pero está derrotado, pastor. Si está derrotado, dice la Biblia, anulando el acta de los decretos que no era contraria. Cristo la clavó en la cruz y triunfando sobre todo los demonios. Cristo triunfó en la cruz. No hay acta de los decretos. Ya le ha clavado, ya le ha pagado el precio. Ya la misericordia de Dios. Hay un cántico muy antiguo, que la más anciana lo sabrá. Hay un cántico que dice: anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche.
Él es el único que no nos acusa. Él es el único que cuando repara y mira, dice la Biblia que el brazo de Jehová no se ha cortado, sino que todavía sigue extendido. Y yo pregunto, ¿para qué sigue extendido el brazo de Jehová? El brazo de Jehová sigue extendido para toda aquella persona que viene y dice: Padre, perdóname, el pecado lo he hecho mal. La misericordia de Dios te alcanza y te rodea. Pero cuando no puede llegar la misericordia, cuando no puede hacerse efectiva la misericordia, lo tengo que decir porque vaya que malinterpreten como que si caemos muchas veces, la misericordia del Señor pues siempre está ahí, y como si caiga. La misericordia del Señor se activa cuando dice la Biblia: hijitos míos, no pequéis, pero si pecáis, abogado para con el Padre a Cristo Jesús nuestro defensor. ¿Para quién se activa la misericordia? Para aquellos hombres y mujeres que no practican el pecado. Para los que practican el pecado no les llega la misericordia del Señor, no les rodea. ¿Por qué, pastor? Porque están en una práctica. Y para que la misericordia del Señor nos rodee y nos alcance, se tiene que hacer real, como dice este texto. Le dijo Jesús a aquella mujer: anda, vete y no peques más. Porque siempre caer en la misma piedra es una práctica. La misericordia del Señor no llega, no nos alcanza. Pero cuando pecamos y nos arrepentimos y no volvemos a hacerlo más, podemos caer en otra área, pero en la misma área no. En la misma área no se activaría la misericordia del Señor. Por eso cuando caigamos, la misericordia del Señor viene cuando no practicamos. Y yo digo: bendita sea la misericordia del Señor que siempre nos rodea, que siempre nos alcanza. Anda, mujer, vete y no peques más. La misericordia del Señor se activó en aquel momento y aquella mujer fue perdonada. Lo dice la Biblia. Se fue porque Dios la perdonó y su misericordia la alcanzó. Otro texto bíblico, muy rápido. Se veía que había uno que, ¿dónde estaba? En Jerusalén. Casa de bendición, casa de pan, casa de abundancia. Y decidió ¿de qué? De Jerusalén descender a Jericó. ¿Y qué pasó en Jericó? Dice la Biblia que llegaron unos ladrones, luego le asaltaron, le golpearon y lo dejaron medio tirado, medio muerto en el suelo. Y ya lo sabemos todo. El sacerdote que hizo iba de camino y pasó de largo. El levita iba de camino y pasó de largo. No voy a entrar en la costumbre que había que se acercaban a un moribundo que tenía sangre y lo tocaban, quedaban ellos inmundos, se tenían que encerrar, si no mal recuerdo, 7 días para purificarse, santificarse y después volver a salir. No voy a entrar ahí porque eso no es mi tema. Y el sacerdote pasó, fuese por la costumbre no, pero pasó de largo. El levita con el manto y con todas las leyes escritas en el borde también pasó de largo y se fue. Pero dice la Biblia, y el samaritano se detuvo el samaritano. Pero es que hay un detalle bíblico que me encanta. ¿Por qué se detuvo el samaritano? Yo voy a decir algo: a lo mejor el sacerdote lo tendría y el levita también lo tendría, pero no la ejecutó. A lo mejor el sacerdote lo tendría y el levita también lo tendría, pero no la ejerció. Y dice la Biblia que hay un detalle bíblico que te da la connotación. Y dice: y el samaritano parándose. ¿Pero por qué te paraste, samaritano? ¿Qué hubo en ti que te hacieras que te pararas en aquel momento? Y me tiene que responder la Biblia. Dice: y movido a misericordia se tuvo que detener el buen samaritano. El sacerdote la tendría la misericordia, pero no la activó. El levita la tendría, pero tampoco la activó. Pero el buen samaritano, él podría pensar, digo yo, no la Biblia, digo yo, él podría pensar: yo me voy a detener, yo le voy a tocar, me da igual la costumbre que haya. Yo hay algo que se me ha movido a mí, que es la misericordia, y no lo puedo dejar tirado y abandonarlo en la cuneta. Y dice la Biblia que se detuvo y ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Le vendó las heridas. ¿Con qué le vendó las heridas? Con aceite y vino. Le puso vendas. Dice: lo montó en su cabalgadura, lo llevó al mesonero y le dijo al dueño del mesón: toma 2 denarios. Si gasta de más, cuando yo regrese, yo te lo volveré. Te devolveré a pagar lo que haya gastado de más.
Ya todos lo sabemos. Ya todos lo sabemos. ¿El mesón qué es? ¿Qué puede representar hoy en día el mesón? La iglesia. ¿Qué puede representar los dos denarios? El Nuevo Testamento y el Antiguo. ¿Qué puede representar el dueño del mesón? El pastor. ¿Lo sabemos? Pero se movió a misericordia y tuvo que curar su herida. Pastor, ¿qué me quiere decir con esto? Que cuando a veces estamos heridos y estamos medio tirados en el suelo, el buen samaritano hay algo siempre que lo va a detener a tu llamada. Y eso se llama la misericordia que Él tiene para con nosotros. Porque dice la Biblia, aunque la madre se olvidara de lo que dio a luz, yo Jehová no me olvido de ninguno de la iglesia del sur. Yo siempre tendré mi misericordia hacia ellos. Yo siempre estaré con ellos. Yo siempre me detendré cuando estén derribados. Dice Pablo, derribado, pero no destruido. Y dice el rey David dijo, aunque hoy estoy débil, pero ungido rey. Y yo te voy a decir algo, es verdad que a veces en la situación que nos rodee nos pueden encontrar como medio tirado en el suelo y sin ganas de hacer nada. Pero te voy a decir algo que te va a alentar. No te preocupes, que el buen samaritano se va a mover a misericordia y te va a atender. Él no te va a dejar tirado en la cuneta. Él no te va a mover las espaldas. Él no te va a dejar, no. Él se va a arrimar a tu vela y te va a decir, que estoy aquí para ayudarte, para levantarte, para fortalecerte, para reanimarte, para darte aquello que necesitas, porque soy el buen samaritano que no voy a mirar la herida, te la voy a curar. Te la voy a curar con aceite divino y con las vendas llamadas las vendas del amor. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que tenemos. Pero también dice la Biblia que nosotros tenemos que ser misericordiosos los unos para con los otros. Cuando veas a tu hermano tirado, tampoco pase de largo. Usa de misericordia como el buen samaritano y atiende a tu hermano. Porque hoy en día no podemos decir, yo no necesito a mi hermano Saúl. Y mi hermano Saúl me puede decir, pastor, no te necesito. Hoy en día todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos. Todos necesitaremos una mano amiga en el camino para poder ayudar. Dice la Biblia, uno solo puede andar con Biblia. Uno solo puede andar en el camino. Dice, no, uno solo no puede andar en el camino porque si cae, ¿quién lo levanta? Dice, pero si van dos juntos en el camino y uno se cae, habrá otro que lo pueda levantar en el camino. Pues hermano, hoy en día necesitamos andar juntos. No hay en el Evangelio llaneros solitarios, no. Hay hermanos juntos, en armonía, unánime, en un mismo pensar, en un mismo sentir, como dice la palabra de Dios. Termino. Dice la Biblia, la misericordia de Dios nació. Déjame el buen samaritano que todos sabemos que es Jesús, que representa a Jesús. Pero vamos ahí, ya te voy a cerrar el mensaje con un pasaje bíblico muy bonito. Dice la Biblia, la misericordia nació. La misericordia nació. Pedro, me vas a negar. Señor, ¿qué te voy a negar? Yo contigo la muerte. Yo no soy como este. Pedro, ¿me vas a negar? Señor, yo te he dicho que contigo la muerte. Pedro, que antes de que el gallo cante 3 veces me vas a negar, hombre. Se va Jesús, el gallo canta. Pedro se recuerda de las palabras que le dice el Señor. Y dice la Biblia, ¿y Pedro qué hizo Pedro? Se fue llorando amargamente. Dice la Biblia, Pedro se fue llorando amargamente. Amargamente. ¿Dónde vemos la misericordia de Dios? Nació en Pedro. Ahora te lo voy a decir. Cristo muere, Cristo resucita. ¿A quién se le aparece? A los discípulos. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Llamad a Pedro. La misericordia nació. La misericordia nació. Dice Jesús a sus discípulos, llamad a Pedro. Y en busca de Pedro. Y decirle a Pedro que vaya con vosotros. Que yo he visto su arrepentimiento. Que yo le he perdonado. La misericordia nació. Dile a Pedro que suba. Que yo he visto sus lágrimas. Que he visto su arrepentimiento. Que yo le perdono. Porque mi misericordia alcanza. Porque mi misericordia es más grande que tu pecado, que tus caídas, que tus errores, que tus fallos, que
en tus debilidades, porque la misericordia de Dios es más grande que todo eso. Siempre y cuando caigamos y nos pongamos de rodillas, ahí se activa la misericordia del Señor, y la misericordia del Señor nos rodeará. Aleluya. Tenemos un Dios que nos rodea con su misericordia. Si perdonó a Pedro que le negó mones, es fuerte, es fuerte, pero la misericordia del Señor es más grande. Si pecó el rey David, su misericordia le rodeó. Si en la cruz, termino ya con esto, si en la cruz cuando hicieron todo con él lo que le hicieron, tiene que decir en la cruz, Padre, hasta la misericordia de Dios nació en la cruz. Hasta la misericordia de Dios nació en la cruz. Con esto le hizo el broche. Allí había dos malhechores juntos con él y le dice un malhechor a otro, pues tú y yo estamos aquí porque lo hemos hecho y lo merecemos y estamos aquí porque somos bandidos. Y el otro dice, pero ese no es digno de morir así. Se gira hacia él y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la misericordia nació. La misericordia nació. En vez de usar un reproche y decirle, si eres un pecador, ¿cómo te va a venir conmigo en mi reino? Si eres un maleante, me lo habéis dicho. Pero como la misericordia de Dios en acción le tuvo que decir a este delincuente, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor Jesús no miró ni sus pecados, no miró ni sus torpezas, no miró ni sus resbalones, sino que hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso, porque la misericordia del Señor estaba en acción en la cruz. Y con esto ya termino con la palabra que dio Cristo en la cruz. La misericordia en acción, pero eso ya fue para toda la humanidad. Tiene que decir Jesús en la cruz, Padre, perdónalo, que no saben lo que hacen. La misericordia de Dios en acción, perdónalo, que no saben todo lo que hacen. Que mi misericordia, si me piden perdón, yo le entiendo a mi misericordia y mi amor los cubre y mi amor les perdona. A su nombre. Ese es el Señor que tenemos. Grande misericordia. Hay un que dice, Señor, por tus muchas misericordias. ¿Siente? No es que tenga muchas misericordias, es que Él es la misericordia. Él es la misericordia. Y te podría decir qué es lo que significa la misericordia en el diccionario de la lengua española, porque si te explico de la misericordia, si alguien no puede saber lo que es la misericordia, yo te lo voy a decir con mucho amor y con mucho cariño. Dice el diccionario de la lengua española que la misericordia es una virtud que hay que se inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y de las miserias ajenas. Es una virtud que la virtud que se inclina a que mi ánimo, me lo voy a adaptar a mí. La misericordia en mí hace que es una virtud que inclina mi ánimo a compadecerme de mi hermano Saúl viendo sus miserias, viendo sus pecados, viendo sus errores. La misericordia que hay en mí, la virtud. Pero estamos hablando de Jesús. Y en Jesús no hay ninguna virtud, porque Jesús es la misericordia. ¿Y qué es lo que pasó? Que en la cruz Él se compadeció de tus miserias. Y al compadecerse de tus miserias, de mis pecados y de tus pecados y de tu error y de mis errores, por su misericordia la ha extendido y se ha compadecido de todos los que estamos en esta sala. No es que se haya compadecido, escuchen bien, no es que se haya compadecido, sino que se sigue compadeciéndose. No es que nos haya rodeado, sino que se nos sigue rodeando con su misericordia. Amén. ¿Sí o no? Pero recuerden, ¿cuándo se activa la misericordia? Cuando no practico. Cuando practico, no hay. Gloria al Señor. Puedes inclinar tu rostro y darle gracias al Señor por esta palabrita de que tenemos un Dios muy grande en misericordia. Tardo para la ira, pero grande en misericordia.